¿verdad?, deleitándome en las historias, ¿verdad?, de la palabra de Dios, del libro de los jueces en estos días. Estuve leyendo sobre Sansón, estuve leyendo sobre Gedeón. Hoy vamos a estar predicando y enseñando sobre Gedeón. Y vamos a estar hoy específicamente predicando sobre el capítulo 6. Vamos a ir al capítulo 6 de Jueces, desde el verso 1 en adelante. Y entonces vamos a estar escudriñando unos versos que Dios puso en mi corazón para ponerlos en ustedes, y va a ser una bendición. Vamos a estar hoy en Jueces 6, verso 1. Jueces 6, verso 1 en adelante. Dice: pero los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Yo voy a estar leyendo ahora la versión expositora, que va a tener una similitud tremenda con la versión que ustedes tienen, que es la versión Reina Valera. Y básicamente aquí lo que está ocurriendo es muchas de las cosas que ocurrió muchas veces con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, y lo que ocurre muchas veces en la vida del creyente, que es ver manifestada la oportunidad y la gracia de Dios en todo momento. Diga conmigo, en todo momento. En todo momento. Porque mayormente uno identifica la oportunidad y la gracia de Dios como cuando uno está mal y necesita de esa oportunidad y necesita de esa gracia. Pero lo cierto es que la oportunidad y la gracia de Dios aún está operando cuando usted está haciendo las cosas bien. O sea, cuando usted está en lo correcto, porque Dios ha puesto en él su voluntad, ¿verdad?, y usted se ha sometido a ella y usted está haciendo lo correcto, ahí está operando la gracia. De hecho, la gracia de Dios nunca ha dejado de operar. La gracia de Dios y la oportunidad de Dios siempre está operando. O sea, Dios no deja de ser como Él es. Aleluya. Y nosotros, con nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestras decisiones, buenas y malas, somos los que determinamos si disfrutamos de esa gracia o no disfrutamos de la gracia. Por ejemplo, si yo necesito leer el libro, necesito leer este libro, y la luz que está aquí arriba de mí, ¿verdad?, está disponible para que yo tenga visibilidad de esa luz. Yo, mientras me pongo debajo de la luz, pues yo tengo disponible la luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Si yo me paro aquí, está la luz disponible. Ahora bien, la luz va a seguir ahí. Esa luz es Dios y esa luz es Cristo. Ahora bien, el hombre a veces toma la decisión, y hemos tomado la decisión muchas veces, de pararnos fuera de la luz. Y entonces acá tú tratas de leer o tratas de tomar decisiones, ¿verdad?, sin la luz. Y entonces, como no ves bien, usualmente tomas decisiones como, ¿verdad?, incorrectas. Decisiones que no son asertivas, pero la luz está disponible. Y tú tratas de leer y tratas de ver las cosas en tu vida y lo que ves es oscuridad. Entonces tú dices, pero Señor, yo estoy tratando de ver las cosas. Entonces Dios lo que está diciendo, sí, tú puedes ver las cosas, pero tienes que pararte en la luz. Tienes que pararte en la bendición. Tienes que pararte en el orden de Dios. Y básicamente lo que le pasa a muchos creyentes, y nos pasa en ocasiones, por lo menos a mí me pasa, que es que cuando nos salimos de la voluntad de Dios, no vemos efectividad en las cosas de nuestra vida. Las cosas se ponen estériles. Entonces los hijos de Israel, simplemente en este tiempo, por eso es que dice, pero los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Dios.
ellos pudieron haber hecho las cosas bien. De hecho, ellos habían momentos que sí habían hecho las cosas bien. So que hay un precedente para el pueblo de Dios y para nosotros en saber que cuando hacemos las cosas bien, las cosas nos van a ir como bien. Aunque pueda haber una pruebita, un tropezadero, lo que sea, como quiera, las cosas vuelven y se enderezan. Entonces los hijos de Israel simplemente en este tiempo se salen de la luz, se salen de la voluntad de Dios y comienzan a hacer lo malo. Por eso es que aquí dice que Jehová los entrega en las manos de Madián por 7 años. O sea, si tú te sales de la voluntad de Dios, pues tú te estás exponiendo a que no tengas la cobertura y la ayuda de Dios. Ahora bien, ¿la ayuda de Dios estaba disponible? Sí. Diga conmigo, sí, la ayuda de Dios estaba disponible. ¿La gracia de Dios está disponible? Diga conmigo, sí. Sí. La protección, el favor de Dios, todo lo que Dios había venido haciendo ya con ellos y hace con nosotros. Ahora, simplemente tú te sales de esa cobertura, pues vas a coger un golpe, te vas a exponer al enemigo. Es tremendo porque Dios puede hacerte una tormentera cuando venga un huracán, pero si Dios te hace una tormentera, no te salgas de la tormentera cuando venga el huracán a tratar de hacer las cosas a tu manera. Y después estés todo achichonado y estés lleno de golpes y situaciones en tu vida. Y Dios lo que te está diciendo, mira, yo sé que hay tormenta, pues yo te hice una tormentera. ¿Por qué tú no estabas en la tormentera? ¿Por qué tú no hiciste las cosas bajo la gracia, bajo el orden, bajo mi palabra? Yo he puesto un orden en tu vida. Tú tienes que someterte a ellos. Por eso es que los hijos de Israel, haciendo lo malo, se expusieron a las manos de los madianitas, que eran enemigos de ellos. Ellos simplemente se habían desviado y habían olvidado, cosa que en nosotros en ocasiones nos ocurre. Por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia y estar siempre congregándonos y eso, porque se nos olvidan las victorias. Ya ellos habían tenido una gran victoria sobre Sísara y ellos se habían tornado a Dios nuevamente en ese tiempo, y ellos habían caído en apostasía y se habían arrepentido, pero nuevamente caen en esa apostasía en tiempos de los madianitas, en tiempos en que está ocurriendo esto. Dice que la situación era tan grave, verso 2, que y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Dice que y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fuertes. Oh, qué cosa tremenda. Era horrible. O sea, la apostasía, el pecado, el salir de la palabra y del orden de Dios, te expuso al enemigo, y llegó el momento que ellos tenían miedo de sus enemigos. Enemigos que se pueden derrotar. Digo conmigo, los enemigos se pueden derrotar. Pero con miedo tú no puedes derrotar a los enemigos. Diga conmigo, tengo que tener fe. Y la fe es ¿cómo? Por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Si tú te expones a la palabra de Dios, tienes fe para derrotar al enemigo. Ahora, si tú te sales del orden de Dios, si te sales de la palabra de Dios, ¿qué va a poner el diablo en tu corazón? Diga conmigo, miedo. Que es lo contrario a la fe. Por eso es que estaban expuestos al enemigo. Tienen miedo, se están escondiendo. Ellos no están prevaleciendo en este momento. Y si tú quieres prevalecer en tu vida, tú no puedes tener miedo, tienes que tener fe. No debes dejar de exponerte a la palabra de Dios para que la continua fe esté en tu corazón y esté activada en tu vida. Mire la consecuencia tan horrible que estas personas están pasando, de estar morando ellos ya en la tierra que fluye leche y miel, donde están las riquezas de Dios.
donde está la bendición de Dios, donde ya Dios ha puesto y ha provisto el lugar más hermoso y bello para ellos, ellos no podían estar disfrutando de lo que Dios le había dado por causa de que se habían alejado de Dios y de su palabra. Y aún teniendo disposición de lo de Dios, ellos se encierran en las cuevas. Se encerraron, estaban escondidos, no podían disfrutar porque le tenían miedo al enemigo. Y Dios te está diciendo hoy, mira, es tiempo de salir de la cueva. Dile que está a tu lado, sal de la cueva. Sal de la cueva, sal de esos montes. Deja de estar metido en el monte escondido. Si tú te vas para el monte, vete a orar. Pero no al monte porque le tienes miedo a los madianitas. No le tengas miedo al diablo y a los demonios. Tienes que hacerle frente a la maldición. ¿Cómo? Con bendición. Diga conmigo, con bendición. Tienes que salir. Hay que salir de esa esterilidad de las cavernas, en los montes, en las cavernas. Son montes rocosos, son lugares fortificados. Ellos estaban buscando una protección en lo natural. Son esas rocas, son esta gente nos está dando duro, hay que escondernos. Entonces, dice el verso 3, pues como los de Israel habían sembrado, cada vez que ellos sembraban, ¿verdad?, semilla para sus cultivos, en el verso 3, subían los madianitas, amalecitas y los hijos de Oriente y subían contra ellos. O sea, cada vez que ellos trataban de hacer algo para echar para adelante, venía el enemigo y se los robaba. Venía el enemigo y destruía la obra que hacían. Algo estaba pasando, diga conmigo, algo estaba pasando. Había una apostasía. Tenían su corazón puesto en otras cosas. Dejaron de creer en el Dios vivo. Dejaron de confesar la palabra, dejaron de leer la palabra de Dios. Todo lo que Dios le había mandado a través de Moisés. Escribir la palabra en los postes, decírsela a sus hijos, enseñársela a sus hijos, donde fuera un ambiente sometido totalmente a la voluntad y la palabra de Dios en la vida de ellos. Una inmersión total en la presencia de Dios a través de la palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios. Se habían olvidado, ellos estaban creyendo en otras cosas. Dice el verso 4, y acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Mira, si eran desde el oriente que venía esta gente, Gaza queda pegado acá al mar Mediterráneo, era hasta el otro lado. O sea que la maldición que estaba recibiendo esta gente por causa de estar en la apostasía, que es salirse de la palabra de Dios y creer en otras cosas, causó que lo perdieran todo. Ya conmigo, lo estaban perdiendo todo. No disfrutaban de sus cosechos, no estaban disfrutando de la tierra que fluye leche y miel, porque el enemigo estaba robando su trabajo y su esfuerzo. Dice, y no dejaban que comer en Israel. Mira lo que se llevaban no solamente los frutos, se llevaban que las ovejas, los bueyes y los asnos. Dile que está a tu lado, los asnos. Qué bendición. Pues tú sabes lo que es tú tener frutas, vegetales y tener unos bueyes para arar la tierra y para hacer unos steaks. No tenían que comer. Ayer a mí me invitó una gente a comer a su casa y nos dieron unos steaks bien blanditos. Ella me decía que era del lomo del buey o de la vaca o de la res, y que eran unos cortes en específico que hacían y solamente podían sacar cierta cantidad de carne. 10. Y de esos 10 el pastor se comió 2 de la vaca, de la res. Ahora, ellos no podían disfrutar de esto.
Ellos teniendo carne, teniendo fruta, teniendo vegetales, teniendo sus semillas, sus buenos alimentos para no estar sufriendo ni pasando pobreza. Simplemente tenían que salir de las cuevas y que el temor saliera de ellos y que retomaran nuevamente la fe. Diga conmigo, la fe, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el seguir al Dios vivo, el Dios de la bendición, el Dios del oro y de la plata, el Dios que le había dado esa tierra que fluye leche y miel, y no solamente le estaba dando la tierra que fluye leche y miel, sino también que le iba a dar la sabiduría y las fuerzas y la protección para defender esa tierra. Eso fue lo que le pasó a Adán. A Adán se le entrega el paraíso, se le entrega el Edén, y él pues simplemente se descuidó. Tenía todo lo bueno disponible. Diga conmigo, yo tengo todo lo bueno disponible. Pero no lo podemos perder. No podemos virar atrás. Hay gente que Dios lo prospera un tiempo, Dios le arregla su vida. Ellos se arrepienten, se bautizan, se disipulan. Y como ven todo que mejoró un poquito, no siguen sumergidos en la palabra de Dios. Empiezan a faltar a los cultos. Empiezan con un miércoles. Y un domingo no me va a hacer daño. Y que sí. Y por ahí cuando vienes a ver están apartados. Entonces dicen ellos, cuando yo estoy ahora en el Señor es que las cosas me están yendo peor. Eso es mentira. Lo que pasa es que estás apartado. Lo que pasa es que tú empezaste con Cristo, pero no has continuado con Cristo. Si tú continúas con Cristo, las cosas van a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición, de alegría en alegría. ¿Qué pasa? Yo no estoy diciendo que no vienen situaciones, van a venir, pero tú las vas a vencer con lo bueno de Dios. No virar para atrás por causa de un resbalón. Párate firme. Sacude del polvo de tus pies. Toma tu Biblia nuevamente. Toma tu primer amor. El miércoles tuvimos un culto tremendo aquí. Estuvimos predicando sobre los 4 puntos del primer amor, que era la oración, la palabra de Dios, las vigilias y los ayunos. Lo importante que es eso en la vida del creyente. Cuando tú tienes un primer amor, esas cosas están presentes en tu vida. De hecho, el pueblo de Dios en este tiempo lo que necesitaba era eso. Pero estaban sufriendo, estaban perdiéndolo todo. Dice que perdían todo, sus asnos, sus bueyes, sus ovejas. Estaban padeciendo hambre. Y tal es la consecuencia o el pago de la iniquidad. Cuando tú te apartas de Dios y te apartas de su voluntad y sus designios, no porque Dios desea, sino porque tú estás tomando la decisión de vivir en otro orden, tu vida perece, tu vida sufre. Verso 5 dice, porque subían ellos, los enemigos y sus ganados, y venían con sus carpas, como una gran multitud de langostas. ¿Viste? Los enemigos comenzaron a multiplicarse, eran muchos los que venían. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra. ¿Para qué? Para devastarla. Ahora bien, ¿por qué? Yo quiero que usted vea esto aquí. Esta gente en número al parecer era más que el pueblo de Dios. Y ellos venían, eran los que venían del oriente, los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, eran gente que venía de otras partes del mundo, eran naciones que estaban alrededor del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué esa gente venía a robarle lo que el pueblo de Israel tenía? Diga conmigo, porque era mejor. Lo que ellos tenían era mejor que lo que hubiese en cualquier parte de la tierra. Porque aquella
aquella, y sigue siendo la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, es una tierra de bendición. La gente sigue queriendo ese sitio allí. Y esa gente, aún teniendo sus naciones y sus cosas, seguían detrás de lo que allí había, porque lo que ellos tenían es que es bueno. Pero por causa de su desobediencia, por causa de volver a hacer lo malo, estaban perdiendo. Y así venían a la tierra para devastarla. El Señor estaba permitiendo esto porque simplemente se habían salido de la cobertura. Ellos habían entrado en la idolatría de Israel. Israel había entrado en esa idolatría. El creyente no debe pensar que debido a que este es el día de la gracia, no suceden esas mismas cosas. Ya conmigo, eso ocurre hoy. Si tú te apartas de la bendición, vuelves a entrar ¿en qué? La maldición, que es lo contrario. Si te apartas de Cristo, te pones nuevamente al diablo. Dice el verso 6, era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Dale un aplauso al Señor. Porque ahora que las cosas se están poniendo mejor, cuando tú ves que tú te estás pelando las rodillas, te están yendo las cosas mal, y ahora tú dices, wow, realmente aquí ahora estamos viendo un síntoma de ¿qué? De arrepentimiento. Hay que clamar a Dios. Diga conmigo, hay que clamar a Dios. Hay que tornarnos a Dios. El enemigo, el diablo y los demonios nos están dando duro. Nos están robando la bendición. Estamos en la tierra que fluye leche y miel, y nosotros, ellos estarían diciendo, y nosotros aquí metidos en cuevas y cosas, escondidos, pues si ya estamos aquí en la tierra prometida. Ellos clamaron a Dios. Independientemente de lo que hubiera hecho, cuando Israel clamaba al Señor sin fallar, Él siempre les escuchaba y Él contestaba. Y Él hará lo mismo contigo en la actualidad. Tú clama a Dios. Mira, cuando lees, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice exactamente lo mismo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ellos estaban nuevamente teniendo un proceso de arrepentimiento. Se empezaron a tornar a Dios. Dice que, y cuando los hijos de Israel hubieron clamado al Señor a causa de los madianitas, el Señor contestó. ¿Cómo? Verso 8. Jueces. El Señor envió a un profeta varón, a un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Verso 9, yo os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. El profeta les está diciendo, mira, el Dios que en otras ocasiones los ha salvado, los ha libertado, los ha limpiado, los ha perdonado, los ha prosperado, los ha bendecido, ese Dios todavía está vivo. Ese Dios todavía los ama. Ese Dios quiere ahora
mostrarle a ustedes que hay una luz encendida, que hay una gracia operando, que hay una oportunidad de Dios operando, y que simplemente tú lo que tienes es que ubicarte en la voluntad de Dios, en la luz de Dios, en el lugar correcto, en el momento correcto, en la posición correcta. ¿Para qué? Para ser bendecido. Diga conmigo, la posición correcta. Mire, cuando usted toma la posición de un hijo del reino, cuando usted toma la posición de un hijo de Dios, cuando usted toma la posición de un santo, de un ungido de Dios, usted comienza a posicionarse precisamente para recibir todas las cosas buenas de Dios. Ahora, si estás posicionado en el pecado, estás ubicado y posicionado para recibir todas las maldiciones que puedan haber. Y que te expongas a los madianitas de tu vida. Y a los enemigos del oriente. Que vienen a ¿qué? A darte temor y empobrecerte. Diga conmigo, no. Yo soy un hijo de Dios. Yo clamo a Dios. Dios enviará profetas. Dios enviará un ejército. Dios nos posicionará para libertarnos y recibir la bendición. Aleluya. Así ha dicho el Señor, yo os hice salir de Egipto. Él le está recordando lo que ya Dios había hecho. Y si Dios lo ha hecho contigo antes, no lo podrá hacer ahora. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios ha tenido misericordia de ti en otras ocasiones, si Dios te ha sanado en otras ocasiones, si Dios ha provisto toda su riqueza conforme a nuestras necesidades, ¿lo podrá hacer Dios otra vez? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén. Seguro que sí. Recibimos esta palabra con fe, con esperanza, con ánimo, con regocijo, con alegría. Porque si estamos escondidos en las rocas, si estamos escondidos en las cavernas, no resolvemos la situación. Tenemos que pararnos firmes, tomar nuestro ánimo, tomar nuestra sonrisa, tomar nuestra nueva alegría, esa nueva unción que Dios pone en nuestra vida, y vamos a salir a ver qué Dios tiene para nosotros. ¿Qué tiene? Lo bueno, diga conmigo lo bueno. Lo nuevo nuevamente, aleluya, valga la redundancia. Es el Dios que hace todas las cosas nuevas. Es el nuevo escenario, es la amplificación, es la tierra que fluye leche y miel agrandada. Es el combo agrandado. ¿Usted nunca pidió un combo agrandado? Hamburger, papita y refresco. Grande. Grande, diga conmigo, grande. Ahora, imagínese la tierra que fluye leche y miel, pero agrandada. O sea, aún mejor de lo que habías podido disfrutar. Pero para eso tenía que haber, ¿verdad?, una disposición de someternos nuevamente a la palabra de Dios y de la fe. Dice el verso 10: y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No veneréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea, Él le está recordando lo que dice la palabra de Dios, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos tienen los 10 mandamientos. La palabra que decía, no harás ¿qué? Imagen de nada, ni nada de cómo está en el cielo, ni nada de cómo está en la tierra. Ellos tenían la ley, ellos tenían la palabra, pero se habían vuelto a la apostasía, se habían vuelto nuevamente a la idolatría, a las conductas del mundo, a las conductas de los pueblos que a Dios no le agrada. Estando en la bendición, mira qué cosa, estando en la tierra que fluye leche y miel. Diga conmigo, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar.
Dice que en respuesta a su clamor y angustia, un profeta fue enviado por el Señor. Y ese proceso fue un poco raro, porque mira lo que ocurre. Vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Eso es un árbol. El cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Diga conmigo, Gedeón estaba trabajando. Diga conmigo, yo también soy trabajador. Pero él estaba trabajando aquí también con un poco de temor, aunque era un hombre trabajador. Porque eso lo vamos a ver ahora mismo. Era un hombre trabajador, está haciendo una labor. Y usted ve en la Biblia que cada vez que Dios va a llamar a alguien, lo llama en medio de un trabajo. Siempre la gente que Dios ha llamado está trabajando. Diga conmigo, yo soy trabajador. Y en medio de su agenda y de su trabajo, ahí recibe la visita de Dios, el llamado de Dios, y le da una asignación. Y Gedeón estaba trabajando, estaba sacudiendo el trigo en el lagar y lo estaba escondiendo porque estaban expuestos. Las defensas estaban nulas, no había un ejército protegiendo al pueblo de Dios. Dice que los israelitas, el pueblo escogido de Dios, debido a su pecado, estaban en una condición en que ni siquiera tenía suficiente para alimentarse, mucho menos para disfrutar de la prosperidad, porque el enemigo había tomado todo lo que tenían. Y el pecado, repetimos, te llevará más lejos de lo que usted quiera ir. Mira qué cosa tremenda. Ellos habían pecado, pero no sabían las consecuencias del pecado. Y eso estaba ocurriendo con esta gente. Ellos habían llegado a un nivel donde no tenían ejército, donde no tenían protección, donde estaban viviendo en las cuevas, donde estaban viviendo escondidos, donde estaban escondiendo lo poquito que tenían, con temor. Ellos no tenían conciencia de lo que te estaba causando esa destrucción. Era el pecado, era la idolatría. Pero Dios tenía una respuesta. Digo conmigo, Dios tiene una respuesta. Mira el verso 12. Dice, y el ángel del Señor, diga conmigo, el ángel del Señor. Y todos los que hemos estudiado la Biblia sabemos que el ángel del Señor es una tipología ¿de quién? Es de Cristo, es Cristo que se le está presentando. Es una aparición preencarnada del mismo Señor Jesucristo. ¿Tú sabes lo que es que el mismo Jesús te esté llamando? Aleluya. Diga conmigo, el Señor me está llamando. Jesús mismo, el Señor mismo, se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. ¿Con cuántos el Señor está aquí? Recibe esto. Y le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Varona esforzada y valiente. Jesús te está haciendo un llamado. A Jesús se le apareció. Jesús está orquestando algo para restaurar todas las cosas nuevamente y sacar a su pueblo a prosperidad, sacar a su pueblo de opresión y del miedo y de la cueva y de la roca y ponerlos nuevamente en la abundancia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y Gedeón le respondió, Señor mío, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Mira, se puso a darle queja. Le dijo, mira, aquí las cosas están malas. El Señor, ¿tú sabes lo que es eso? Que Jesús se te aparezca y tú te pongas a decirle que aquí las cosas están malas. Se puso a darle queja. Y le está diciendo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto?
Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos han entregado en las manos de los madianitas. Diga conmigo, Gedeón estaba incorrecto. Porque la luz estaba disponible. No fue que Dios desamparó a su pueblo, fue que su pueblo desamparó a Dios. Abandonaron al Señor. La verdad era que el Señor no había abandonado a Israel, pero en cambio Israel había abandonado al Señor. Esta fue la razón de todos sus problemas. Y mirándole el Señor, diga conmigo, mirándole el Señor. Ahora, todos sabemos que el ángel no es el Señor. ¿Quién era el Señor? Es Jesús. Mira, ahí lo dice clarito. Esta es la prueba de que este ángel era el verdadero Señor de la gloria. Era Cristo. Y mirándole el Señor. Verso 14. Es el verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Diga conmigo, no me ha enviado el Señor. No me ha enviado el Señor. Diga conmigo, no me ha enviado el Señor. No me ha enviado el Señor. Es el Señor que me está mandando. Amén. Aleluya. El Señor comisiona a Gedeón en este momento. Y es una misión de proporciones sorprendentes. Y es a Gedeón el escogido. El mismo Dios que te ha escogido a ti para vivir la vida y realizar la asignación que Dios te ha encomendado. Porque a todos Dios le encomienda hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, a mí Dios me ha encomendado. A mí Dios me ha encomendado. A mí Dios me ha mandado a hacer cosas. A mí Dios me ha mandado a hacer cosas. Todos tenemos una asignación divina. Todos tenemos un propósito de Dios. Entonces le respondió, verso 15. Ve conmigo. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Nuevamente se parece, ¿verdad?, a las excusas que le estaba dando aquí en Moisés. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Él comenzó nuevamente a enfocarse en ¿qué? En sus defectos. ¿Cómo Dios me va a escoger a mí? Si yo no sé esto, yo no tengo esto, yo no tengo esto otro, ¿cómo voy a hacer las cosas? Diga conmigo, Dios va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Es usual que cada vez que Dios manda a hacer uno algo, uno comienza a enfocarse en sus debilidades, en sus defectos, en las cosas que no tiene, en las cosas que le faltan, en vez de enfocarnos en el Dios que todo lo tiene, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo suple, que todo lo arregla, que todo lo bendice, que todo lo prospera, que todo lo hace bueno y nuevo. Aleluya. Diga conmigo, enfócate, me voy a enfocar en Dios. No me enfoco en mis debilidades. No estamos diciendo que no las tengamos, las tenemos. No tenemos los recursos, por sí solos no los tenemos, pero con Dios tenemos todos los recursos. Aleluya, todos los recursos los tenemos con Dios. Todo el favor, todo el poder, todo el dinero, todo lo que Dios nos pone en nuestras manos y que necesitamos para realizar la asignación divina. Ahora bien, habían dos cualidades tremendas de Gedeón que saltan a la vista por la vida que este hombre estaba teniendo y por las expresiones que está diciendo. Y es que tenía un carácter de mansedumbre y humildad. Diga conmigo, mansedumbre y humildad. Diga conmigo, tengo que estar humilde y reconocer mis debilidades, pero sí reconocer que Dios tiene las fuerzas para operar a través de mis debilidades. En que yo por sí solo no puedo. Diga conmigo, yo solo no puedo.
Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ciertamente solo no podemos. Diga conmigo, no puedo solo. Solo no lo puedo hacer. Con Dios lo vamos a hacer todo. Con Dios todo se puede. Con Dios todo se construye. Con Dios todo se arregla. Con Dios. Diga conmigo, con Dios. Dios quiere que dependas de Él. Dios no quiere que tú seas autosuficiente. Dios quiere que tú seas dependiente. Ay, pastor, pero eso suena raro. No suena raro. Así eso es lo que Dios quiere, que seamos dependientes de ¿quién? De Él. Depender de Dios. Depender de su fuerza, de su palabra, de su voluntad. Porque cuando nos salimos de Dios, ¿qué pasa? Nuevamente, te sales de la luz. Y vas a acabar viviendo en cuevas. Escondiendo el trigo, el poquito trigo que tienes, escondiéndolo, viviendo con temores y con miedo. Las familias, los pueblos que viven así, en temor, escondidos en la oscuridad, están a la merced del diablo y busquen sus vidas, que hay un pecado oculto. Y la idolatría es uno de ellos. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios liberta. Dios da luz. La palabra de Dios es limpia, es pura. Y limpia y purifica cualquier cosa. Y este hombre con ese carácter de humildad y de mansedumbre son los que seremos utilizados por Dios. Diga conmigo, voy a ser utilizado con Dios. Con un carácter de mansedumbre y de humildad. No lo busquen, pero mira lo que dice en Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Mira lo que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, te dice el Señor, que soy ¿qué? Manso y ¿cómo? Y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. De manera que una de las cosas que nos va a conectar con la tierra que fluye leche y miel, con la bendición, con el que podamos ser libertados de la opresión y del miedo, es que tengamos un espíritu de mansedumbre y de humildad. Diga conmigo, manso y humilde como Jesús. Tenemos que pedirle eso a Dios. Por eso es que Gedeón fue utilizado con poder. Y nosotros necesitamos, primero que nada, posicionarnos en ese carácter de mansedumbre e humildad para que las cosas se puedan arreglar en nuestra vida. Porque cuando usted es manso y usted es humilde, usted pone su corazón y lo posiciona, está dispuesto para precisamente arrepentirse. Porque cuando usted se cree que todo lo sabe y que todo lo puede y que usted no necesita un consejo de nadie, y usted lo que está haciendo es endureciendo su corazón y no escucha. Cuando usted es sincero, humilde y manso y dice, mira, yo tengo que hacer esto, pero no sé hacerlo, ¿cómo se hace? Y pides ayuda, ¿verdad? Te estás humillando y estás siendo manso. Cuando tienes un corazón así, precisamente vienen ¿qué? Las respuestas. Ya conmigo, las respuestas. Para que puedas solucionar la situación. Pero si tú tienes un problema y la gente quiere ayudarte, Dios quiere ayudarte y tú dices, sí, yo lo sé. Mentira, tú no sabes nada. Tú lo que no quieres es que la gente sepa que tienes esas necesidades. Eres un orgulloso. No, diga conmigo, no. Necesito, realmente tú sabes hacer cosas y las haces, pero cuando no sabes hacerlas, pide ayuda. Dios, ayúdame. Tengo un lío en mi vida. ¿Qué está pasando aquí?
ayúdame a encontrar el zapato que se me perdió por la mañana. Y realmente nosotros siempre tenemos áreas que resolver en nuestra vida, si no, no estuviésemos aquí. Pero tenemos que pedirlo, hay que pedirlo al Señor. Señor, ayúdame. Clama a mí, que dice, yo te responderé. Cuando las cosas comenzaron, cuando apareció el profeta para libertar al pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios, ¿qué hicieron? Clamaron. Cuando ellos clamaron, y empezaron a buscar el rostro de Dios, para eso hay que tener humildad, para eso hay que tener mansedumbre. Y el Señor, verso 16, le dijo, Jesús le dijo, porque yo estaré contigo. Diga conmigo, Dios estará conmigo. Y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Y la única clave de eso para que se diese era que el Señor iba a estar con él. Para que él pudiese herir a los madianitas, era la primera parte de la oración que el Señor dijo. ¿Qué dice? Yo estaré contigo. No predicamos el domingo pasado que Dios está. ¿Se acuerdan? Dios está. Dios está conmigo. Dios en la mañana. Dios en la tarde. Dios en la noche. Dios en la madrugada. Dios debajo de mis pies. Dios al lado, arriba de mi cabeza. Dios atrás mío. Dios al frente de mí. Dios está por todos lados. Dios omnipresente. Dios está contigo. Gloria sea el nombre de Jesús. Es el Dios que está por todas partes. Dios al sentarte. Dios al pararte. Dios en tu entrada y Dios en tu salida. Aleluya. Cuando digo todo esto, lo que estoy hablando es que Dios está contigo siempre, por todas partes, en todo momento y en todo lugar. Verso 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Considerando lo que el Señor le dijo que hiciera, Gedeón quiere estar seguro que es el Señor quien le está hablando y ninguna otra cosa. Entonces le pide una señal. Verso 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva y saque mi ofrenda. Diga conmigo, mi ofrenda. Era una ofrenda sacrificial. Y la ponga delante de ti. Y él, el Señor, respondió, yo esperaré que vuelvas con el sacrificio, que volviese con la ofrenda. Entonces Gedeón, verso 19, entrando Gedeón, aderezó un cabrito, preparó un cabrito. Diga conmigo, prepararé un cabrito para el día de la gira. Él está preparando una ofrenda, él está cocinando algo a Dios. Diga conmigo, yo puedo darle algo a Dios. Diga conmigo, yo puedo ofrendar. Diga conmigo, yo puedo diezmar. Dice, verso 19, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, ¿verdad? El cabrito era un corderito para el sacrificio. Y los panes eran la ofrenda de acción de ¿qué? De gracias. Digo conmigo, gracias. Digo, tengo que ser agradecido. Tengo que ser agradecido. Por todo siempre le vamos a dar gracias a Dios. Eso es lo que representa esos panes. Dice que, y puso la carne en un canastillo. Y el caldo del guiso en una olla. O sea, separó la carne entre el caldito. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Presentó, como se usa aquí, es una palabra hebrea, especialmente empleada para sacrificios y ofrendas. Cuando habla de presentar,
No es que se la enseñó, es que se la presentó. O sea, la ofrendó, en otras palabras. O sea, no es que usted presenta la ofrenda, es que usted va y la echa. O sea, presentó la ofrenda, hizo la acción, diga conmigo, acción de ofrenda. Dice, y el ángel, verso 20, el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo en esa roca. Y él lo hizo así. La roca en ese momento, iglesia, se convierte en un altar. Diga conmigo, altar. Es como cuando nosotros presentamos aquí las ofrendas. Este es el altar de Dios. Y nosotros venimos aquí y presentamos a Dios los diezmos, las ofrendas. Ahora, miren esto. Y pueden mirar hacia acá. Mire cómo Jesús está aquí. Yo cuando leía esto decía, wow, yo a Jesús nunca lo había visto así. Yo lo había visto en caballo y con una espada. ¿Verdad, pastora? Jesús con una espada. Gloria a Dios. Venga aquí conmigo, pastora. Gloria sea el nombre de Jesús. La pastora es Gedeón y yo soy Jesús, que está ahí. Y la pastora me trae un cabrito con panes. Pastora, tráigame un cabrito. Tráigame un cabrito con panes. Venga. Yo soy el ángel de Jehová. Yo soy Jesús. Y ahí viene Gedeón. Y ella me va a traer un cabrito. Entonces ya separó el caldo de la carne y unos panes. Y ella me lo está presentando. Y ella viene y vierte, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Y vertió, dice, entonces el ángel de Dios le dijo, tomad la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esa peña, ponlos ahí, sobre esa peña y vierte el caldo, mira el caldo. Y ella, o él, lo hizo así. Entonces el verso 21, mira lo que pasa. Y extendiendo el ángel del Señor el bordón o el báculo, diga conmigo el báculo. Eso es una vara, diga conmigo, una vara grande. Mire, así. Ay, Dios mío. Una vara alta. Que el báculo era como una vara alta que yo estaba leyendo y tiene aquí un metal. Y esto es algo que Jesús está usando ahí. Es un báculo, es una vara, es un cayado para infundir aliento. Entonces, mire lo que pasa. Verso 21. Y extendiendo el ángel del Señor el bordón o el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura y subió fuego de la roca, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Miren qué cosa tremenda. Ahora pueden mirar acá. Ya sabemos que lo que está teniendo Jesús en su mano es algo que es espiritual. No era un palo o un cayado como lo vemos por ahí, ¿verdad? Que usan los pastores y demás. Era algo divino, era algo del cielo. Entonces él está cogiendo ese báculo o ese bordón y cuando toca la ofrenda, eso se quemó. Salió una energía poderosa del báculo. Un fuego que está teniendo el Señor ahí. Y esa ofrenda en ese momento, ¿qué sucede? Consume eso y se eleva y es recibida ¿por quién? Por el Dios Padre que está sentado en su trono. Gracias, pastora. Dale un aplauso a la pastora ahí que hizo bien de Gedeona. Y ahora me puede traer el cabrito, de verdad, en otra ocasión. Y el caldito. Gloria sea el nombre de Jesús. El cual consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció de delante de él. Wow, tú sabes lo que es que Jesús te da, se te aparece. Después Jesús te da una asignación, aleluya.
y tú le dices, mira, para confirmar esto que tú estás haciendo y que tú me estás mandando todo eso, yo voy a presentar una ofrenda. Y él fue y buscó su carne, su cabrito, se lo presenta al Señor. Él hace un altar y él coge ese artefacto que es del cielo, que es divino, y lo utiliza y purifica esa ofrenda, la quema con fuego y subió. Dice que, miren esto, dice, el consumir del sacrificio por fuego desde el cielo era la muestra de que fue aceptada. Eso lo vemos también en otras ocasiones, por ejemplo, en otros pasajes de la Biblia. Era tipo del juicio de Dios que caería sobre el Señor Jesucristo, demandando su muerte, al darse a sí mismo como el sacrificio perfecto que expiaría los pecados del hombre. La acción de Gedeón declara el hecho que él basaba todo el sacrificio expiatorio. La fe, diga conmigo, la fe es ese sacrificio, y lo que representaba es el motivo básico por el cual el Señor escogió a Gedeón y nos escoge a nosotros para realizar la asignación divina. La fe es la obra expiatoria de Cristo. Es la única fe que Dios reconoce. Y nosotros tenemos esta fe. Diga conmigo, yo tengo esa fe. Y Dios recibe mi fe. Y Dios recibe todas mis acciones de sacrificio que yo realice en mi vida. No tenga que ver el esfuerzo que yo tenga que realizar. Si lo hacemos con fe y lo hacemos con amor y lo hacemos con un buen deseo, Dios va a recibir todas las cosas que tú hagas en tu vida y tendrás su favor, tendrás su misericordia y saldrás de las cuevas, saldrás de la maldición, saldrás del temor, saldrás del pecado, saldrás de la pobreza y todos tus enemigos serán destruidos. Dar un aplauso al Señor por eso, aleluya. Por la fe, diga conmigo, por la fe. Por la fe. Dios te ha comisionado, iglesia. Dios nos ha llamado. Nosotros somos los Gedeones de este tiempo. Somos los 300 que en batalla, aleluya. Después te sigue leyendo y la historia se pone tremenda. Somos ese cuerpo de Cristo que hoy, como ejército divino, tiene una encomienda de seguir hacia adelante, de ganar almas, de libertar a los pecadores y a los cautivos por el diablo, de sanar a los enfermos, de llevar la palabra de fe, la palabra de ánimo, la palabra de amor, la palabra de esperanza, la palabra que restaura, la palabra que da felicidad, la palabra de Dios que cambia todas las cosas. En este tiempo donde hay un mundo que sufre, que está agobiado por los madianitas y los enemigos del oriente. Diga conmigo, ya se acabó. Se acabó. Salimos de las cuevas y disfrutamos de la tierra que fluye leche y miel, la tierra nuestra. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Le voy a pedir a la Gedeona que me ayude a orar aquí. Gedeona, venga y oremos por la iglesia. Y oremos por lo que nos han visto a través del internet. Y oremos porque esta palabra se haga realidad en nuestra vida. Rema, en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús, qué bueno es Dios, aleluya. Gracias, Señor, te damos por esta palabra poderosa, Señor, que hoy traíste en labios de nuestro pastor, Señor. Gracias, Señor, porque ciertamente nos recuerdas que tú eres la luz, Señor, y que todas tus cosas, todas tus riquezas espirituales, Señor, y materiales están disponibles para nosotros, Señor, que no tenemos que darte la espalda, que no nos tenemos que ir de tu presencia, Señor, para que cosas negativas y malas nos sucedan en nuestra vida, Padre, que tu cobertura está ahí mientras nosotros permanezcamos en la luz, Señor. Tú nos recuerdas, Padre Santo, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú estás presente en nuestras vidas, Señor,
que aún el pueblo de Israel, cuando te dio la espalda, Señor, tú escogiste este hombre, escogiste un Gedeón, aleluya, y a nosotros, para nosotros escogiste a Jesús, Jesús nuestro Redentor, Jesús nuestro libertador, Jesús nuestro salvador, aleluya. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Dios, por traer a Jesús a la tierra a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor, por darnos esa oportunidad de volver a ti, de buscar tu redención, tu cuidado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cubrirnos. Gracias por estar, Señor. Gracias por esta oportunidad tan grande. Y bajo la gracia, Señor, darnos tu perdón. Darnos tu amor, Señor. Bendice los que nos ven por internet. Que esta palabra, Señor, que yo sé que ha caído en buena tierra, dé el fruto, Señor. Porque tu palabra no torna atrás vacía y hará en cada uno de ellos a lo que fue enviada, Señor. Sana, Señor, a través de la distancia. Enviamos una palabra de salud, de liberación. Enviamos una palabra de salvación a todo el que lo necesite, Señor. Y a aquel que está aquí, Señor, a nosotros que hemos venido hasta tu casa, Padre. Que esta palabra, Señor, dé su fruto también en nuestro corazón y podamos vivirla en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Salimos de aquí diferentes a como entramos. Estuvimos expuestos, Señor, a una palabra de vida, una palabra buena, Señor.